A la uruguaya estábamos hablando de 500.900 cosas en el lapso de 3 segundos. Sí, total. Guille Lojar nos acompaña hoy. Y para nosotros es un gustazo. Estábamos chusmeando, hablando. Bueno, ya vamos a contarle a la gente porque puede ser que no todos conozcan lo que es el Pabellón 23. Un nombre que se pusieron una banda de amigos que hay de comunicadores, deportistas. ¿Qué amigos? Grandes campeones del mundo. Sí, señor. Tito Goncalves, Carlos Fabier Soca, el Fata Delgado, Luis Carballo, Martín del Campo, Luis Carballo. Es una cantidad. Estaba Nacho Álvarez, estaba, ¿no? Por momentos estaba Nacho. Estaba Rodolfo también, Rodolfo Pereira. Mucha gente. César Bianchi. César Bianchi, Chicho Bianchi. Elano Bernisi. Nico Núñez. Está el marido de Claudia, Leonel. Eran los partidos de fútbol que organizaban ahí en el Charlie Sosa también. En el Yacht Club Uruguayo. Marcelo Capurro, un amigazo, estábamos hablando muy bien de él. Estábamos hablando de Marcelo y no lo nombrábamos y hablamos Marcelo divino Capurro un día lo tenemos que traer. Yo una cosa, mirá, tiene una cantidad de anécdotas para contar. Pero además Marcelo ha jugado de todo. De todo, sí. Fútbol playa, fútbol dentro del dormitorio, fútbol en la cancha. Bueno, fútbol dentro del internacional. dormitorio, ¿cómo sabe, Pela, que No, porque hay un partido de fútbol, padbol. No, pero es muy bueno. Él es campeón de padbol. Todo modelo, todo marcado. De la selección uruguaya de fútbol playa. Sí, señor. Jugó en el fútbol nacional e internacional. Es impresionante. En el pabellón 23 uno lo disfruta porque yo le contaba, por ejemplo, a Martín del Campo, que vos también sos hincha de Nacional, sí, a muerte. De disfrutar cuando él era jugador y ovacionarlo en la tribuna y pasar a jugar con él los sábados. Y aparte ser de verdad que los que conozco, no los conozco a todos en profundidad, pero los que conozco, como Fabier, son divinos tipos, divinos, con un corazón, una sencillez, una humildad, que levantás el tubo y les pedís como Tito también, que un crack, y le pedís, me das una mano con tal cosa, y ahí aparecen, porque no aparece uno, aparecen 15, porque ellos van como en manada. Y esa transformación que hizo Tito de decir, bueno, somos un grupo, jugamos al fútbol, comemos un asado, pero también estemos para las cosas importantes. Y bueno, todo Nelson empezó con lo de Máximo. Exactamente, con el niño Máximo. Sí, señor. Un partido a beneficio. En el Bohemio fue. Que logramos juntar lo que se precisaba para la intervención quirúrgica. Sí, después incluso fuimos a la escuela italiana. Sí. Fuimos con Luciana Acuña, Maxi La Cruz, Pablo Fabregat y Rafa a hacer un show para Máximo. Ahí que estaba el Chino en la vuelta también, ¿no? No, sí, Chino, sí. bueno, me faltó el Chino Recoba, obviamente, que el Chino, el uno, en una historia de Piero, me llevó a todo, Don Timoteo, a Nautilus, nada. Gente que la verdad que tienen un nombre impresionante, que son glorias muchos del fútbol, y que ahora se dediquen en un momento de su vida, que capaz no tienen esas horas en entrenar, en concentrar, se la sacan a sus familias para ayudar. Eso es sumamente importante, de verdad. Parece una imagen, después es otra, es solidaridad, no hay opción. Bueno, pero hoy estamos con Guille. ¿En serio? Porque nos derivamos y hablamos de ¿en qué estás? Vos, bueno, anónima. Estoy con varias cosas. Primero, acabo de lanzar el libro número 13 de la colección. ¿Lo trajiste? Lo traje. Ya. Te lo voy a dar, que yo sé que después lo voy a traer para Janine Nelson también y para el público. ¿Lo vamos a regalar en las redes? También, lo vamos a regalar en las redes. ¿Podemos? Sí, claro. ¿Lo podés firmar? Lo voy a firmar. Porque capaz lo podemos hacer ahora, entonces la persona que se lo lleve ya puede para fulanita. Ahí épico. Es el libro que acompaña la 6ª temporada que se va a estrenar en breve en Tele 12. Qué bueno. Seguramente después del Mundial. Se extrañaba tu vuelta a Tele 12, Guille, ¿eh? Y yo ni te digo. Estoy como un niño antes de Navidad o de los Reyes Magos. ¿Cómo se viene? ¿Se vienen también con Actis y con superproducciones? Sí, mucha ficción dentro de lo que es el formato y una cantidad de técnicos, que por ahí hoy hablabas de Martín Sastre, también hay otros, él no, pero hay otros directores que también son de publicidad, otros que se han dedicado a la ficción. Bueno, está Gustavo Rojo también, conocido, Oliver Garland, muchos directores que por ahí... Bueno, Oliver Garland hizo una publicidad muy conocida, no voy a decir de qué, porque capaz que... Decí. Es la que canta el Chino Recoba y... Sí, la Otonelo de la marca. Sí, la de los fiambres. La de los fiambres, Otonelo, digo bien. Está muy bien hecho. El Tony, y Oliver se casó con las Sosita. publicidades en las que aparece también Luis Suárez. Entonces a veces están mucho en la publicidad y no tienen chance de hacer ficción y fue algo increíble. La verdad que eso es un lujo. Cuando apostaste a este tipo de hacer pequeñas ficciones en las historias, yo creo que diste un paso enorme. O sea, te arriesgaste a hacer algo que pudiera quedar poco creíble cuando ya tenías un sello que era
de credibilidad en el proyecto, hacer algo que capaz mucha gente diría, ay, está, no, y sin embargo te salió muy bien la jugada. Lo que pasa que sí, es una línea muy delgada y uno tiene que luchar por no pasarla. Porque a veces te está la tentación. Sí. Y como si vos, hay muchos años que están detrás, hay una expectativa del público. Una marca registrada, o sea. Claro, hay que contemplar eso. Entonces, si vos tenés eso siempre de vista, no lo perdés, más o menos te manejás bien y sabés un poco, conocés. Yo justo hoy hablaba con una de las productoras que casualidad, causalidad, hoy se cumplen 12 años de ese cumpleaños de Voces Anónimas. ¿En serio? Sí, y por eso me alegra estar. No, Pero bien. 12 años. 30 de abril de 2006. Qué impresionante. Bastante. Fue un ¿Cuánto? domingo y ese día hubo 2 historias, una que se llama El destino de Artagabeitia, que es un caso increíble, es un hombre que viajaba en vapor de la Carrera, Artagabeitia, una familia muy conocida, muchos hijos, y él venía en los vapores de la Carrera y en una que viene para las fiestas, hay un accidente en el vapor América y el hombre se salva nadando, explota el barco, mueren muchas personas y le agarra miedo. ¿Qué año fue ese? 1871. Le agarra mucho miedo al mar y pasa muchos años en Argentina sin querer subirse a un barco, porque cada vez que subía a un barco tenía miedo pesadilla Fobia. de fobia, de fuego, de explosión, gente pidiendo ayuda. Hasta que muchos años después, cuando ya él es viejo y ya sabe que ya tenía más de 70 años, que no son los 70 años de ahora, estamos hablando que ya eran principios de 1900, dice, bueno, le manda una carta a su familia que estaba feliz de la vida porque iba a volver a viajar en barco, le había perdido el miedo al mar, porque se iba a subir a un barco que había sido construido para no sumergirse, el Titanic. Y es uno de los 3 uruguayos que iban en el Titanic, Artagabeitia y los ¿Qué 2 hermanos historia, Carrao. Guille? Esa es la primera que abre Voces Anónimas, la segunda fue La Llorona, que es un programa que salían 2 Sí, La Llorona fue un historias. clásico. Y a partir de ese día, que era toda una incertidumbre, ¿no? Porque La cuando Llorona, ya que contaste lo de que es menos conocida que La Llorona, pero también contó un poquito de La Llorona. La Llorona es un mito que nace en México y es increíble cómo se propaga por toda Latinoamérica. En Montevideo tenemos el Parque Rivera. Ahí está, ¿no? Que dicen que ahí hay una manifestación. Algunos hablan de un lamento que se escucha, otros de una mujer que se la ve en los alrededores del lago que anda buscando a sus hijos, porque cuando ella fallece se vuelve loca porque luego de un atentado en su casa desaparecen sus hijos, nunca los encuentra y el último dato que le llega es que los habían visto en los alrededores del Parque Rivera. Y a partir de ahí va a buscarlos todos los días hasta que realmente se vuelve loca y termina falleciendo en ese estado de búsqueda, y es que vuelve, ¿no? Transgrede los límites entre la vida y la muerte para volver a buscarlos. Y es una búsqueda eterna, entonces hay muchas versiones. Están los cuidaparques que trabajan 24 horas, que más allá del mito, de la fantasía, dicen acá pasa algo, o sea, hay un sector en el que se escucha un lamento, nosotros siempre andamos de a 2 porque hay partes en las que realmente algunos se asustan. Gente que va a pasear, que la ven que salen corriendo, que van a pedirle ayuda o les cuentan sus experiencias. Y ellos son los que están ahí 24 horas. Guille, ¿siempre Impactante. sentiste como esta fascinación por lo sobrenatural, por los cuentos, digamos, de lo desconocido? Y sí, porque es algo mágico, es algo que no. Por ejemplo, cuando yo descubrí una historia de una casa en Montevideo, que era una casa que vos de repente pasás caminando y ni la veías, a partir de que descubrías su leyenda, la empezabas a mirar con cierto encanto. Entonces es el poder de las historias que le dan como un encanto especial. Por ahí lo vemos a Tito Goncalves parado en una cola en un supermercado y lo miramos como si fuera una persona común y corriente. Ahora te cuentan que fue campeón de América con Peñarol, que es una leyenda viviente de su padre y todo, y lo mirás de nuevo y lo vas a mirar. Claro, te llama la atención, pero digamos, Sí. ¿cuándo nace? ¿De chico? Pues son historias que te pueden generar un poquito de miedito también. Es un miedo masoquista. Yo cuando era chico, mi familia, por un lado estaba la parte de mi madre, que era de Paysandú, que es de Paysandú, porque toda la familia estaba en Paysandú, y por el otro lado mi padre, que tenía laboratorio de productos veterinarios, y mi padre veterinario, viajamos por todo el país recorriendo con su trabajo todos los departamentos, y tenía campo en La Valleja. Entonces yo viajaba mucho por todo lo que era el interior del país y empecé a descubrir que cuando me iba de Montevideo se hablaba de estos temas con mucha naturalidad. Hablaban de luces malas, de Mucho más lobisones. que en la ciudad. Y me acuerdo de pasar noches en cocinas de campaña con peones, con amigos de la familia, o a veces estancieros, y quedarme así con los ojos como el 2 de oro y pidiendo cuéntenme más historias, y de Cero repente miedo. te decían que en un bosque había una aparición de
de un fallecido, una persona que había fallecido, y yo iba al bosque, creo que si la veía salía rajando enseguida, pero te daba ese impulso morboso de decir, bueno, aunque me muera, exacto, voy a correr el riesgo. Pasa mucho también con el programa, hay gente que te dice que le da miedo y lo mira igual, o cuando está mirando se tapa así, miran así. Sí, eso es un clásico. O después cuando termina no quieren ir al baño, pero después el fin de semana que viene lo ves. Es un miedo masoquista, como digo. A mí me fascinaba, me asustaba, pero me fascinaba. ¿Y cómo se descubren esas historias que además después tienen esa mezcla de mito, ficción, fantasía, realidad, para llegar al espectador, lo atrape? Porque además, hoy hablamos de Marcelo Capurro ha participado en algunas que otras. Sí. ¿Cómo se logra concretar en un producto que sea atractivo para la gente y que sea real, y que sea realmente que la gente diga, mirá, porque no es tan sencillo encontrar historias, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Cuando nosotros empezamos en la primera temporada, abarcamos solo Montevideo, eran mensajes de una ciudad enigmática en la temporada 1. Y yo conocía 3 o 4 historias, así que eran Vox Populi, que se comentaban, pero después tuvimos que trillar los barrios. Claro. Porque las historias las cuentan esas voces anónimas que las mantienen vivas, historias que no se escribieron durante años, pero que por ahí se sabía algo de esos relatos porque los vecinos, sobre todo los más viejos, las seguían contando. Y así descubrimos varios relatos y sí, hay que recorrer, en algunos casos, como el Tesoro de las Massilotti, que es un caso real, tuvimos que ir al anexo del Palacio Legislativo a mirar los periódicos de la época. La noticia del Tesoro de las Massilotti, que es un tesoro que supuestamente estaba escondido debajo del cementerio en el Central. Hubo una obra de teatro muy divertida. Una obra de teatro, sí, hubo varias producciones, y fue en el 51, y fue la primera noticia que opacó el maracanazo. Durante un año el Maracaná era tapa de diarios, los programas de radio, pero en el 51 llegó la noticia de que unas hermanas italianas venían a buscar un tesoro al cementerio central, y los periódicos pasaron a hablar del tesoro de las Massilotti, excavaban, la gente se aglomeraba, incluso tuvieron que prohibir la entrada porque hasta la gente iba de noche a ver si encontraban el famoso tesoro. A mí hay una historia que me atrapó tremendamente y la viví. Capaz que vos te pasó lo mismo, Cata. ¿Vos trabajaste en el Tinglado alguna vez? ¿Trabajaste? Ah, sí. Sí, te varias veces. ¿Y comprobaste el fantasma de la Peña? No, yo no comprobé nada. Bueno, el fantasma, vos le hiciste la historia con Hugo Landamuro. Tremenda historia. Tremenda historia. Yo recuerdo haber estado con el gran Tano D'Angelo, Luis Guarnerio y Luis Carballo haciendo una obra de teatro en el Tinglado. Cuando el Tinglado no estaba en esta etapa. Cuando el Tinglado no estaba en esta etapa, exactamente. Donde las patas estaban a los costados, así, como siempre, con unos telones, y estábamos para entrar con escena con Luis, ¿no? Y me acuerdo claramente, noche tranquila, noche totalmente serena, y de repente estábamos así, una cortina que se movía, y decía Luis, este debe ser el gallego, el alma del gallego. De la Peña, que lo saludan. Es tremendo. Y es claro, así. lo saludan. Y la gente vuelca tanta energía en las tablas, Cata también lo sabe, sí, vos también, sí, que eso queda. Y en todos los teatros hay un dicho que en cada teatro hay un fantasma. Nosotros ahora estamos en la 6ª temporada, una de las historias tiene que ver con el circular y con la energía de Torres García, sí, que tuvo su atelier ahí, y hay una cantidad de personas que están vinculadas al teatro, y es un caso parecido, aunque el de Alfredito de la Peña en Tinglado es increíble. Es tremendo. Hay una anécdota que también, que en paz descanse, Gustavo Escanlar, sí, un día fue al teatro para Zona Urbana, para hacer una cobertura, y se quedaron encerrados con Pablo Tambucho, y pensaron que era una broma porque estaban hablando justo de los fantasmas, pero la puerta era de vidrio, veían que del otro lado no había nadie, y forcejeaban, y claro, ellos no sabían, golpeaban, nadie venía, hasta que de golpe se dio la puerta, pudieron salir, y esa anécdota también la contamos, sí, Blandamuro, una cantidad de personas que son de diferentes ámbitos, hasta técnicos. Ahí mira, justito estamos viendo una de tus conversaciones. Sí. Sí, son muchos, ahí está Blandamuro, está el capítulo, está la imagen de Alfredo. Saludan, ya por costumbre. Alfredo La Peña, que dice que es un ícono del humor, que tuvo chances. ¿En qué año falleció? La Cecilia, claramente. Y fue hace ya varios años. Él incluso tuvo oportunidad de irse al exterior, pero quiso quedarse acá haciendo humor. Una persona que marcó un camino, ¿no? Con varios, como él citaba recién a D'Angelo también. Sí. Acá estamos hablando igual de como de energías
que no hacen daño. Yo creo en la energía del bien y creo en la energía del mal y también por una rama familiar muy cercana creo absolutamente en los medium y que haya personas que tengan la capacidad de comunicarse con gente que no está, pero siempre lo que le escuché mucho a esta familiar es decirme que nunca jugara pensando que esto era pura broma, pero me lo dice una persona aparte a la que yo considero una persona muy inteligente, instruida y infinidad de atributos más. Y cuando éramos chicos todos jugábamos al juego de la copa. Y cuando fui un poco más grande me dijo, nunca más juegues al juego de la copa, aunque te parezca tonto, me dice, porque la fuerza del mal existe y se pronuncia y aparece en la tierra. Y ahí me quedé impactada. Cuando fui un poco más grande realmente como dimensioné qué experiencia tenés de ese juego de la copa, que creo que casi todos hemos vivido algún momento esas ganas de decir, me quiero contactar con alguien que ya no está. Creo que todos, y es un poco uno de los misterios más grandes que hay del otro lado de esa puerta que vamos a tener que cruzar, ¿no? Lamentablemente, pero es así. Y todos, incluso por esa fascinación, y te empiezan a hablar de la copa y te dicen que es peligroso, pero uno por esa ¿Se te movió alguna vez? Sí, me pasó, y no con la copa, en realidad con la tabla Ouija. Sí, nunca jugué a la Ouija. Que son versiones similares. Claro. La copa lo que es como una adaptación para poder practicarla caseramente, en muchos hogares. La tabla Ouija es el primero de los tableros o de los juegos prohibidos, como les llaman también. A ver cómo es, no lo tengo. La tabla Ouija es una tabla que... Lo que pasa es que esto surge con dos hermanas de Estados Unidos, las hermanas Fox, que están viviendo en una casa y le dicen a sus padres que escuchan golpes y que los golpes son producto de una persona fallecida que quiere comunicarse con ellas. Los padres chequean y era así. Y las hermanas le dicen, que eran dos niñas, que habían creado un sistema de comunicación, que eran los raps, que era un golpe sí, dos golpes no. Entonces ellas hacían preguntas y la entidad contestaba de esa manera. Fue muchísima gente, se generó como una especie de euforia, y a partir de ese momento se crea toda la corriente del espiritismo moderno, y una de las cosas que surge de todo este fenómeno es la tabla Ouija, que es un tablero que es un oráculo que tiene las letras de la A a la Z, el sí, el no, los números del 0 al 9 y la palabra Dios. Y arriba hay un lector, que es un triángulo con una lupa, que se va desplazando, como decía Cata, mediante la energía de un grupo de personas que tiene que estar concentrada, y uno le va haciendo preguntas y te va contestando. Hay gente que cree que es un juego y cree que uno por ahí que la mueve, pero a mí lo que me pasó fue que mi tío, que vive en Estados Unidos, se mudó y es psiquiatra, no cree en estas cosas, fue a parar encontró en su casa una tabla Ouija, que en Estados Unidos son comunes, bastante comunes, y me dijo que si yo no me la llevaba, la iba a tirar, y me la traje. Cuando vengo, con un grupo de amigos nos animamos y pasaron cosas. Lo voy a resumir porque es una historia que tiene varios momentos complicados, pero para empezar, cuando empezamos a dudar de quién era que estaba moviendo, pues se empezó a mover de manera extraña. Uno de los que estaba en el grupo sacaba las manos, hacía una pregunta sin decirla al aire, o sea, mentalmente, y bueno, empezaba a contestar. Y a un amigo que hace una pregunta, ninguno de nosotros supo qué fue lo que preguntó, pone P-E-R-I-C-O, perico. Nos entramos a matar de risa, decir que estamos hablando con un loro, y el tipo se le empiezan a caer las lágrimas. Y le preguntamos qué pasaba y dice que pregunté cómo le decían a mi abuelo, que falleció cuando era niño, le decían perico. Uy, qué fuerte. Y yo no tenía ni idea, yo nunca lo había conocido hace un par de años, y bueno, a partir de ese momento incluso quisimos como abandonar en una primera instancia lo que decías vos del sí, el no, si tenés que pedirle que termine la sesión, y nos ponía que no, nos asustamos mucho, pasaron varias cosas, y ahí nos dimos cuenta que realmente es algo peligroso, porque si llega a pasar algo es un peligro que no es conocido. Vos podés de repente ir a un barrio y tener miedo porque te pueden robar, te puede pasar algo. Con lo desconocido no sabes. Esta es una dimensión desconocida. Exacto. Y te voy a preguntar algo más difícil todavía de responder, ¿no? Vos perdiste a una de las personas que más querías en este mundo, que es tu mamá, y se fue joven, se puede decir. ¿No te vinieron ganas de pensar en tener a alguien cerca, un medium o algo que se comunicara con ella? Sabés que fue algo de lo que decís, es muy fuerte, porque cuando fallece mi madre, fallece el 13 de marzo de 2006, Voces Anónimas empieza el 30 de abril de 2006. Y yo deseaba que ella estuviera ahí, porque viste que como pasa con tus hijos, por supuesto, si van a jugar al fútbol, vos no ves a tu hijo, ves a Messi jugando al fútbol. Entonces yo por ahí rompí una ventana y era Messi. Y mi madre estaba más feliz que yo, le contaba a todo el mundo, veía mis capítulos más de lo que lo veía yo. Entonces cuando pasa eso quedo con un vacío muy grande, y empecé a conocer gente
que hablaba, ¿no? Que me daba su testimonio en Voces Anónimas y era gente que su padre se había comunicado. Entonces yo decía, bueno, estoy hablando con mucha gente que estuvo en contacto con sus seres queridos que no están, padres, abuelos, padres, hermanos. Y yo que de repente estoy en esto, no puedo tener una novedad de mi madre. Yo realmente estuve muy mal. Y un par de años después me encontré con una persona que se acercó, una medium, pero una medium anónima, esas medium que no trabaja y esas medium que realmente, después ella me contó que su historia. Que lo sufren aparte. Lo sufren porque mucho. Es como la tal, ella hablando un poco, ¿no? Tratando de ser lo más gráfica posible o explícita, me decía que su caso era parecido al de Bruce Willis, de que ella tipo en sexto sentido, que tenía contacto con entidades que estaban presas en este mundo o que había algo que no dejaba partir y se comunicaba para intentar ayudarlas. Ella no nació medium, tuvo un accidente en el que estuvo muerta, un accidente en un ascensor, estuvo muerta unos minutos, la revivieron y bueno, ahí se tuvo que quedar de este lado, pero ya vio lo que hay del otro lado, entonces como hay gente que escucha una voz que te dice o uno le pide déjame quedarme, que bueno, a ella una voz le dice te vas a quedar, que ella supone que es Dios, para cumplir pero tenés que misión. ayudar a personas. Entonces ella tiene un contacto con mi madre, obviamente que cuando me empezó a contar yo tomé con pinzas, ¿no? Lo que me estaba diciendo, pero cuando empezó a decirme sin que yo le hiciera preguntas todas las cosas que quedaron pendientes, ¿no? Yo, como decías vos, mi madre era bastante joven y yo empecé a dilatar una cantidad de cosas, de momentos con mi familia, decir, bueno, yo me acuerdo de un viaje que estuve lejos en las fiestas y que me querían que viniera y yo dije, no, ya voy a pasar miles de fiestas con ustedes. Mismo yo, mi madre decía, la voy a cuidar como ella me cuida a mí. Mi madre, sabes que cuando yo era grande, digo, ya estaba en la facultad incluso, yo salía a bailar y cuando yo llegaba, que vivía con ellos y eran las 6 de la mañana, 5:30 en invierno, ponele, yo veía que la luz de ella se apagaba cuando sentía que yo entraba. Una madre. ¿Entendés? Entonces creo que era la mayor preocupación y yo tengo eso pendiente que yo siempre se lo quería devolver y como era tan joven, porque uno no imagina que tenía 50 y pocos años. Hoy por hoy aparte. Y bueno, esa medium de cierta manera alivió ese dolor porque me dijo una cantidad de cosas increíbles, muy personales, que ni siquiera a mi familia se las había comentado, pues son charlas que yo había tenido con mi madre, que habían quedado cosas pendientes y me dijo, mira que por esto y esto, quédate tranquilo. Y lo último que me dijo la mujer fue que me la crucé de una manera muy rara en el barrio del Prado una vez que estaba filmando. Me dice, quédate tranquilo que a ellos les gusta lo que estás haciendo. Pues yo cuando empecé en Voces Anónimas me preguntaba si a esas personas que no están, por ahí, a Alfredo de la Peña, una cantidad de personas que no están. Vulnerabas como sus... Claro, si no estamos faltando el respeto o molestando. Me dice, quédate tranquilo que a ellos les gusta lo que estás haciendo. Y ahí cuando me dijo eso quedé helado. Tengo como un chucho marucho que me corre del cuello. Sí, bueno, cambiemos de tema. Te puedo hacer una pregunta que tiene una relación. A veces pasa que los niños sí se comunican con abuelitos, eso. A mí me pasó con mi hijo, y con mi abuelo paterno, que fue una cosa insólita. Me dijo que estuvo hablando cuando Franco tenía 2 años, que había hablado con mi abuelo. ¿Te pasó algo así con tus hijos? Es impresionante, no con mis hijos, pero conocí muchos niños. Viste que está el umbral entre la vida y la muerte, y los que están más cerca son los niños y las personas adultas generalmente. Lo que pasa es que a veces hay niños que tienen esa sensibilidad y después nos van condicionando la educación, la misma gente que... Es un terreno fértil que vamos arruinando de alguna manera. Y muchos, claro, hay muchos casos de niños que sí, que hablaban de un familiar fallecido que veían. Los adultos a veces tildan o llaman eso de amigos imaginarios, que la psicología dice que es la etapa del pensamiento mágico, pero hay cosas raras porque hay casos de repente, como decís vos, que muy precisos de un familiar que el niño no conoció. Y como decís vos, tan chiquito, con un par de años, imaginar que pueda llegar a elaborar un pensamiento de ese tipo es raro. Y es increíble porque sí, los niños evidentemente tienen una sensibilidad especial que los adultos no tienen. De hecho, muchos relatos de Voces Anónimas que fueron emitidos tienen como protagonistas a niños muy pequeños. Bueno, tenemos que despedir a Guille, me quiero matar porque la verdad que estábamos todos muy interesados. Me perdonó la vida el teléfono. Te perdonó la vida el teléfono, queda raro porque... ¡Ay, se queda! ¡Ay, qué demás! Señores y señores, Guille Loscar se queda con nosotros, así que quédate porque acá te quiero ver, vamos a hacerle muchas más preguntas. Encantadas más conocidas del país, la 32. Este misterioso cuarto de hotel es conocido por la cantidad de manifestaciones sobrenaturales
que ocurren dentro de sus antiguas paredes y a la vez por haber alojado a un artista mundialmente reconocido. Cuentan que este prestigioso artista, más allá de que hace muchísimos años que falleció, de alguna extraña manera que parece casi imposible de concebir, sigue viviendo en la habitación 32.